Esta es la cuarta parte del iceberg de la pandemia del COVID-19. Si no has visto las partes anteriores, los links estarán en la descripción. Los vacunatones son jornadas elaboradas a fin de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. La razón del por qué este tema esté en este nivel es porque, por lo que pude investigar, en Perú, realizan estos eventos de una manera en particular, en algunos casos, siendo, prácticamente, fiestas. Esto no quiere decir que sean como las fiestas COVID de las que hablamos en un nivel anterior de este iceberg, sino, que es por el ambiente festivo que estas cuentan en ciertos lugares, ya que, ponen música, contratan a algunos animadores, y en muchas ocasiones, estos van vestidos, o, con una botarga, sobre todo, cuando comenzaron la vacunación con los adultos de entre 18 a 30 años, y, los adolescentes. Desconozco si en algún otro país se realice este mismo método de vacunación, con el mismo ambiente. Durante el inicio de la pandemia, nos dijeron que deberíamos quedarnos en casa, manteniendo una cuarentena obligatoria, para así evitar ser contagiados, pero, ¿por qué existen personas que se contagiaron con el virus sin salir de su casa? El más claro y famoso ejemplo, sería Rachel Brumet, la cual, tenía una enfermedad autoinmune, o sea, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca células sanas, pero esto no fue la causa de su contagio, sino, el recibir una compra que había realizado por delivery. Este no sería el único caso, porque, estoy seguro que a varias personas les habrá pasado lo mismo, o algo similar, por eso, es importante el siempre desinfectar las cosas que tuvieron contacto con el exterior, tales como, monedas, bolsas, ropa, etc. A día de hoy, se puede decir que las vacunas son efectivas y seguras, esto, debido al avance médico especializado, investigaciones, y demás factores. Las personas que no están tan informadas, piensan que estas vacunas siempre han sido las mismas, pero no es así, ya que, en un inicio, estas vacunas eran experimentales, pero aún así eran exportadas para los médicos de diversos países, para que estos puedan hacerle frente al virus. Afortunadamente, con el paso del tiempo, estas vacunas se volvieron casi 100% seguras, pero, no efectivas, esto, debido a la variedad de estas, y que cada tipo de vacuna protege menos que otra, haciendo que cada persona tenga diferente porcentaje de protección, por lo que, llegaríamos a la conclusión que, estas vacunas sí son seguras casi en su totalidad, pero, no efectivas por los tipos que existen. La llegada de la pandemia, sobre todo en Latinoamérica, ocasionó que, las personas que estaban desempleadas, tenían deudas, o, no podían mantener sus propiedades, como su casa, o, un local propio, optaran por venderlas, lo cual, suena lógico para poder ganar dinero, pero, debido a que estas personas necesitaban el dinero de manera urgente, y, por el hecho que varias personas hacían lo mismo, muchas propiedades fueron valorizadas en un costo menor al promedio, esto debido a que, como dije, querían ganar dinero de manera rápida. Esta acción, significó una gran oportunidad de negocio para los especialistas en bienes raíces, para quienes querían comprar una propiedad donde vivir, y, para quienes querían hacer un negocio. Hasta donde investigué, esta medida solo fue impuesta en dos países, siendo, Panamá, y, Perú. Esta medida, fue un intento, por así decirlo, desesperado, para disminuir la movilización de personas en los horarios de tránsito para actividades esenciales, tales como, comprar comida, e ir al banco, siendo aplicada, más o menos, en el mes de abril del año 2020. Esta medida, podría sonar como una medida absurda, o ridícula, y si fue así,
en cierto modo, pero, esta medida, sí logró reducir el número de personas en ciertas localidades, pero, trajo consigo la discriminación hacia las personas transgénero, llevándolas a tener pensamientos suicidas y el sentirse excluidas, por lo que, esta medida fue retirada, por esa, y otras razones no previstas, tales como, el incremento del número de personas que salían con el pasar de los días, quejas, y demás. Esta pregunta, no tiene una respuesta en concreto, ya que, por lo visto hasta ahora, este virus es capaz de mutar de acuerdo a la persona contagiada, por lo que, no se sabe si este podría mutar en variantes más peligrosas, además, que dependerá de la actitud de las personas, si respetan, o, no, las normas de salubridad. Si queremos evitar que este virus mute, y hacer que la pandemia acabe en un futuro cercano, solo podemos hacer lo siguiente. El siempre utilizar doble mascarilla, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos, siempre desinfectar las cosas que han estado en la calle o, que sea de otra persona y esta te la dé, el vacunarse si no se tiene alguna alergia y su causa esté cerca, y, cumplir con las demás normas de salubridad, solo de esta manera podremos ganar terreno ante el virus, y estar más cerca del fin de este. Sin duda, los últimos años, fueron duros para el personal de salud en los hospitales del mundo, y que estos están frustrados, o cansados de ver el mismo escenario todos los días, lo cual es entendible, pero, lo que no lo es la negligencia médica relacionada a lo siguiente. Muchas personas, son reportadas como muertas a causa del virus, siendo que estas aún están vivas. No sé cuál es la causa de estas equivocaciones, pero, supongo que será porque ambas personas tenían rasgos físicos similares, se equivocaron de nombre, o se equivocaron de personas al decirles que su familiar había muerto. El personal de salud, es el grupo de personas que han estado haciéndole frente al virus, para evitar que las personas mueran por este. Esta labor, es sin duda, admirable, pero, a pesar de eso, estas personas reciben agresiones físicas o verbales por parte de las personas. Esto, se da en la mayoría de los casos, luego que un paciente con COVID-19 haya sido llevado a un hospital, pero, que los médicos no pudieron salvarlo, lo que ocasiona que la familia del paciente quede devastada, y que se enfurezcan con la persona que intentó salvarle la vida. Otra razón similar, sería el por qué, como mencioné en un nivel anterior, algunos hospitales no atendían otras enfermedades, por lo que, los pacientes con una enfermedad terminal no recibieron tratamiento a tiempo, causando el enojo y enfado de sus familiares, terminando en el mismo escenario de violencia. Otro motivo de agresión, se debe por su nacionalidad, ya que, pensaban que un doctor extranjero significaba un peligro de contagio, lo que causaba una conducta racista, y, de xenofobia al inicio de todo. La pandemia trajo consigo, a medida de la cuarentena obligatoria, forzar a quienes trabajaban, a hacerlo de manera remota en casa, pero, ¿qué sucedió con aquellos que no podían trabajar desde casa? Esta pregunta tiene tres posibles respuestas, siendo la primera, que se especializaron en otro trabajo a distancia, la segunda, que innovaron y pusieron un emprendimiento, y, la tercera, que se dedicaron a vivir de la delincuencia. Es en el último caso en el que nos enfocaremos. La pandemia forzó a personas trabajadoras, o, que querían dinero, a cometer actos delictivos para poder salir adelante de alguna manera, ya sea con el robo, sicariato, vendedores de droga, y demás trabajos parecidos. En el último año, 2021, el número de delincuencia incrementó de manera alarmante, siendo tal vez, porque se les hizo más fácil el trabajar en esto, o, por los desempleos de algunas empresas. Corea del Norte, es sin duda, uno de los países más, por así decirlo, misteriosos que existe en el mundo, debido a la poca información que tenemos sobre este, y, que se encuentran de alguna manera, aislados de los demás países.
Esto lo sabe casi todo el mundo, pero, hay algo que no muchos conocen, y eso es, ¿qué hicieron durante la pandemia? A inicios de esta, le dijeron a la OMS que el COVID-19 no había llegado a su país, cosa que se creía falsa, ya que, según varios expertos, este país no contaba con un sistema de salud eficiente, por lo que les resultó difícil el creer que este país realmente esté libre de COVID. También, este país rechazó las vacunas, diciendo que se las dieran a los más necesitados. Finalmente, las sospechas del virus en este país eran ciertas, ya que su presidente mencionó que hubo un grave incidente relacionado a la pandemia, culpando a los miembros de su partido por el mal manejo de esta, pero aseguró que en Pyongyang, capital de su país, aún no llegaba el virus. No se conoce mucho más del tema, debido a que, como dije, este se encuentra alejado de los demás países en cuanto a información, por lo que se podría esperar cualquier cosa. Wuhan es la ciudad donde se originó este virus, por lo que no es de extrañarse que el gobierno chino haya hecho todo lo posible para que el virus no saliera de esta ciudad. Al inicio, bloquearon esta ciudad en su totalidad, sin que nadie pueda salir o entrar, lo que causó la preocupación y ansiedad de sus habitantes, ya que el transporte público se había suspendido, y los mercados y supermercados estaban vacíos de productos. También, esta ciudad fue desinfectada de manera masiva, cosa que no parece tan grave, pero sí lo es, al menos al nivel en cómo lo hicieron. Además que, algunos policías, obligaban a las personas infectadas, y a sus familiares, a mantener una cuarentena obligatoria, pero, haciéndolo de una manera violenta, y en otros casos, extrema, además, que ha sido uno de los lugares, con la cuarentena más larga, por lo que, el estrés o ansiedad en los habitantes de esta ciudad, fue mucho mayor a la de las demás personas. Otro motivo por el que está en este nivel, fue, debido a que, los científicos de esta ciudad, no querían compartir información sobre los primeros brotes del virus con la OMS, al menos no hasta que ésta estuviera procesada, lo que, probablemente, fue uno de los factores causantes de la pandemia, ya que, de haber dado información sobre el virus, probablemente este se habría eliminado al recibir ayuda, o, al menos, no se hubiera extendido a todo el mundo. También, refiriéndonos a los representantes del país, estos decidieron que no se podía revelar información sobre la situación real de los ciudadanos dentro del país. A pesar de esto, un abogado llamado Chen Kusi decidió omitir esto, y grabó y publicó un video sobre la situación de los hospitales, y, unos días después, este desapareció de las redes, que era donde publicaba los videos. Su amigo dijo que había sido puesto en cuarentena por la fuerza, y que supuestamente estaba en un lugar seguro. Es por este repentino desaparecimiento, y, por el hecho que otros que hacían lo mismo igualmente desaparecieron durante unos meses, llevó a pensar que estos fueron secuestrados por el gobierno por revelar información de más, sumado a que él había dicho que estaba siendo perseguido por las autoridades, y que el gobierno chino lo llevó a eliminar su cuenta de Weibo, una plataforma similar a Twitter por cubrir las protestas de Hong Kong en 2019. Con el pasar de los meses, este abogado reapareció en sus redes, y por lo que investigué, no ha hablado nada acerca del tema. Este fue un pensamiento que fue parte de muchas personas al inicio, y, meses después de la pandemia, ya que, no podían creer que una enfermedad mortal apareciera y que ésta se propagara tan rápido por el mundo. Un ejemplo, sería, el ex luchador profesional, Hulk Hogan, el cual, expresó que el COVID-19 se trataría de un castigo divino, comparándolo con las plagas de Egipto, dando como argumento, que, en solo 3 meses, al igual que las plagas, este virus nos quitó todo lo que adoramos. También, varios religiosos extremos, mencionaron que esta pandemia fue un castigo divino enviado por nuestros pecados, por apartarnos de la religión, y, la extensión del ateísmo. Además, el pastor evangélico brasileño, Edir Macedo, mencionó que, más que un castigo divino, esta pandemia es obra de Satanás, para infundir el miedo, pánico, terror, la muerte, y, que esta solo afecta a personas sin fe, y que la fe, es lo único que se necesita para curarse y estar protegidos. Estas solo son ideas por parte de la comunidad cristiana, por lo que, estará a tu criterio si creer en esto, o no.